Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Algunos consejos útiles. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Detener. Rayla se congeló instantáneamente y gruñó. ¿Y ahora qué? Si hubieras seguido moviéndote como lo hacías, le habrías dado un rodillazo en los gritos, le ordenó Andrómeda a unos metros de distancia. Sentado en una silla con los brazos cruzados, Ram refunfuñó. Sí. Te agradecería que no hicieras eso, joder, gracias. Dejó escapar un largo gemido de sufrimiento mientras regresaba a su punto de partida. Solo le quedaba una semana antes de partir finalmente hacia los reinos humanos. Andrómeda se tomaba un tiempo libre para dedicarse a sus deberes de asesina y perfeccionar sus habilidades de seducción, pero todo iba tan bien como la primera vez que Rayla aprendió. Tranquila, muchacha. Confía en tu cuerpo, Andrómeda volvió a demostrar contoneándose hacia Rayla. Actúa como si fuera un baile. No lo pienses más. Era asombrosamente perfecto como podía acercarse. Sus caderas insinuaban tocar sin llegar a tocarse del todo. El ligero movimiento de puntillas cuando sus dedos rozaron el hombro de Rayla, recorriendo su cuello, deteniéndose solo para sostener su barbilla. Se inclinó, tan cerca que Rayla podía sentir el aliento de Andrómeda acariciar sus labios. Brillantes ojos azules, encapuchados y lujuriosos. Y entonces, de repente, se apartó. La seductora se había ido, y se había transformado una vez más en su maestra. ¿Entiendo? Sí. Lo sé, resopló Rayla. De verdad, Andrómeda lo hacía parecer todo tan fácil. Una vez más, se dirigió hacia Ram. Ni siquiera un indicio de él indicaba que se movía correctamente. Por otro lado, la práctica había perdido todo su valor de entretenimiento para él hacía siglos, y caminar no era un problema para ella. Fue al estar cerca de él que sintió que sus músculos se tensaban. Simplemente inclínate, roza sus piernas con los muslos y siéntate en su regazo. Y si necesitaba mantener el equilibrio, podía sujetarlo del hombro, pero con suavidad. Sin apoyar su peso sobre él hasta que estuviera sentada. Y todo ello sin perder el contacto visual. Al menos, eso era lo que se suponía que debía hacer. Sus rodillas chocaban constantemente con las de él, haciéndola muy consciente de que no debía hacerlo. Lo que la llevó a hacer una mueca, intentando concentrarse sin apartar la mirada. Y luego, para compensar, se inclinó hacia adelante para no cargar demasiado peso, mientras intentaba sentarse a horcajadas sobre sus caderas. Fue solo su entrenamiento atlético lo que evitó que perdiera el equilibrio y se estrellara contra su entrepierna. Bien. Estaba abajo, y se había colocado con éxito sobre sus caderas, aunque se notaba que estaba un poco arriba. ¿Y ahora qué? ¿Ah, sí? Le frotó los hombros con ambas manos, hasta que pudo entrelazarlas detrás de su cabeza. Listo. No estuvo tan mal. Y Andrómeda no le estaba dando ninguna crítica negativa, así que tenía que pasar, ¿no? Un toque de triunfo iluminó su rostro. Pero entonces captó el gesto de su labio y supo que estaba intentando no sonreír. Ni se te ocurra reírte, susurró. Bueno, él no se rió, pero una sonrisa arrogante y divertida se dibujó en su rostro. Andrómeda los rodeó. Baja un poco. Quieres que tu centro esté sobre su pene, no sobre su vientre. Con la luna arriba, estaba a punto de perder el conocimiento con la rapidez con la que la sangre le subía a las mejillas. Aún así, decidida a hacerlo bien, se agachó un poco. Sabía que estaba en el lugar correcto porque podía sentir el borde de sus pantalones directamente sobre su ropa. Luna, esto es incómodo, murmuró. Sí. Para ti y para mí, Lassie, resopló Ram. Está bien, ya puedes levantarte. Rayla lo hizo felizmente, dejando a Ram poniendo los ojos en blanco. Eso estuvo mejor, pero aún se nota que le estás dando demasiadas vueltas. Andrómeda le hizo un gesto a Ram. Vuelve. Relájate. ¿Estás loca? Ram se desplomó en la silla del jardín. Llevamos horas con esto. Ella no necesita saber cómo seducirlo. Solo necesita saber cómo ponerle una erección. Mirando fijamente a Rayla, le señaló el pecho con la mano. Solo enséñale tus malditas tetas. Andrómeda le dio un golpe en la nuca.
Cállate el pico, idiota. Los preliminares son tanto para ella como para él. Es humano. Apuesto a que su idea de un juego previo de sexo es tocarse el culo. Créeme, muchacha, tienes suerte de ser virgen. Si supieras lo que es un buen polvo, estarías mucho más insatisfecha de lo que ya estás destinada a estar. Andrómeda puso sus manos en sus caderas. Sabes que los humanos fueron los que escribieron el Kama Sutra, ¿verdad? Sí, pero solo porque lo escribieron, no significa que lo hagan. Eres tan jodidamente estúpido. Rayla se alegró muchísimo al oír pasos que se acercaban por el sendero. Comprobó que era Score. Cuando se detuvo a su lado, su largo flequillo le impidió verle el rostro. Sin embargo, por sus brazos cruzados, intuyó que estaba igual de molesto al ver a los hermanos discutiendo de nuevo. Apenas empezó, suspiró Rayla, aunque, sinceramente, estaba agradecida por la distracción. Pero incluso en medio de su propia discusión, hermano y hermana notaron la llegada de Score. Se giraron hacia él sin decir palabra, ni rastro alguno de que hubieran estado peleando segundos antes. Score se desabrochó la bolsa lateral y sacó un par de pergaminos. Informes de la misión. Ambos aceptaron sus pergaminos en silencio. Rayla observó, desolada, cómo deshacían sus sellos de sangre. Desde que aceptó oficialmente un encuentro, sus deberes como asesina se habían reducido a solo entrenamiento. Comprendía que no podía arriesgarse a ser herida o asesinada, pero se sentía extraña estando fuera, observando a la banda. Era como si volviera a ser menor de edad. Runan me pidió que si te veía te dijera que te necesitaban en casa, interrumpió Score con melancolía. Ah. Supongo que eso significa que terminamos de entrenar por ahora, intentó sonar decepcionada, pero aún sentía un poco de alivio. Andrómeda suspiró y negó con la cabeza. Sí, muchacha. Adelante. Nos vemos para el informe de patrulla esta noche. Con eso, agradeció a sus compañeros de equipo por su ayuda y emprendió el viaje de regreso a la casa de Etari y Runan. Kayun yacía completamente despierto, a pesar de lo tarde que era. Ninguna inspiración lo mantenía despierto. Claro, al no estar Sran en la habitación contigua, la noche se sentía un poco apagada, aunque empezaba a acostumbrarse a dormirse sin los ronquidos de su hermano tan cerca. Y, aunque Rayla llegaría en pocos días, su ansiedad tampoco era la culpable. Lo que realmente lo mantenía con los ojos abiertos y la mente ocupada era un inocente frasco de melocotones en su mesita de noche. Pero no porque tuviera hambre. Era porque Claudia se lo había dado hacía unas horas, justo antes de que estuviera listo para irse a dormir. Para practicar, me guiñó un ojo. Kayun se había puesto rojo como el sol, y el frasco parecía haberse convertido en brasas que no quería tocar. ¿Practicar para qué? Sinceramente esperaba que ella no estuviera esperando que él metiera su, ya sabes qué, en ese lío almibarado. Ella le lanzó una mirada de desaprobación. Para el cunilingus. Novio. Astucia que ahora. Conocía la palabra. Los libros de la tía Amaya la habían usado varias veces. Pero el cerebro de Kayun se entrecortaba entre la mortificación inexplicable y la torpe excitación. Cunilingus. ¡Qué ejemplo de bondad! Tenía que ser tan directa. Es cuando usas la lengua para excitar el sexo de una mujer. ¡Claro! ¿Sí? Sí, ya sé lo que significa. Pero en lugar de aceptarlo e irse, Claudia sonrió radiante. ¡Qué bien! Ahora bien, las mitades de melocotón no son perfectas para un coño, ya que, ya sabes, las partes femeninas vienen en todo tipo de formas y tamaños. Como las fresas, los melones y todo tipo de frutas. Sí, nunca volvería a mirar la fruta ahuecada de la misma manera, pero mucha gente los usa para hacerse una idea de lo que hacen. Yo lo hice cuando no estaba seguro de si me gustaban las chicas y quería saber cómo, por si acaso. Y Soren también. Una vez lo pillé y... Claudia, por favor. La interrumpió rápidamente. No quería imaginarse a Soren, precisamente, besándose con una fruta. Se detuvo, se encogió de hombros con compasión y volvió a su punto original. Solo trata el lado donde normalmente estaría el vapor como el punto que lleva al clítoris. Podrías usar la yema del dedo sobre ese punto como si fuera un clítoris falso, si de verdad quieres hacerte una idea de qué hacer.
Créeme, tu elfa te lo agradecerá mucho. O sea, no voy a decir nombres, pero había un chico con el que me acostaba que nunca me hacía sexo oral. Era como, pero, nena, eso es muy asqueroso. Se cruzó de brazos y resopló. Era de los que hablaban. Ay. Volvió a su modo de maestra feliz. Eso me recuerda. Asegúrate de lavarte bien el pene. Sobre todo alrededor del prepucio. O sea, he oído que a algunas chicas no les importa, pero a la mayoría no nos gusta el sabor a sudor y pis viejos cuando le hacemos una mamada a nuestro chico. Mientras tanto, el pobre Cayún se quedó paralizado. Solo podía asentir dócilmente, añadiendo algún que otro ajá, intentando no desmayarse. Al menos, cuando el rey Arrow le había dado una charla, había sido más científica. La forma en que Claudia lo expresaba le parecía lasciva, más allá de lo que su mente, probablemente reprimida sexualmente, podía comprender. Así que allí estaba, completamente despierto, contemplando un tarro de melocotones que se suponía que debía comer, pero no literalmente. Su única misericordia en medio de toda aquella experiencia fue que ningún guardia había estado lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. Solo podía imaginar cuántas burlas más sobre su virginidad recibiría si eso llegaba a oídos del castillo. Quizás debería hacerlo. No hay nada de malo en practicar antes de la experiencia real, ¿verdad? Con un profundo suspiro, se levantó de la cama. Llegó a sujetar el frasco de duraznos antes de devolverlo. No, la fruta no le iba a ayudar. Ni siquiera podía darle información si hacía las cosas bien. Lo recogió, seguía haciendo algo. No podía responder, pero los melocotones tampoco podían reírse ni enojarse con él por hacerlo mal. Le costó un poco destapar la tapa sellada. El jugo casi se derramó gracias a sus esfuerzos, pero por suerte, la masa pegajosa se quedó. Bien, no quería que los limpiadores se preguntaran por qué el suelo estaba pegajoso. Aunque no iban a decir nada al respecto. Madre mía. Ahora su cerebro quería recordar sus torpes años de pubertad y revivir momentáneamente lo horrorizado que se sentía cada vez que, sin querer, desordenaba su ropa de cama. Pero ya era un adulto. Un adulto todavía muy torpe y tímido, pero un adulto al fin y al cabo. Un adulto mirando fijamente un frasco abierto de melocotones como si contuviera algún horror sobrenatural dentro. Respiró hondo y siguió su propio consejo mental. Solo toma un melocotón y lámelo. Excepto que no se trataba de lamer un postre delicioso antes de hincarle el diente. Ah, la frase. Volvió a tapar rápidamente. Luego la desabrochó. Luego la volvió a colocar, y luego la volvió a colocar sobre la mesita de noche. El problema era que, allí, seguía provocándolo. Así que se levantó para dejarla sobre la repisa de la chimenea. Al otro lado, en lugar de a su alcance, donde pudiera olvidarla. Mucho mejor, volvió a la cama. Apenas se acomodó, mirando fijamente el dosel de la cama, cuando se dio cuenta de que la luz de la luna casi llena se reflejaba en el frasco. Excelente. Así que, en lugar de mirar un frasco de duraznos ofensivo, observaba la luz que se reflejaba en el alero. Luz causada por dicho frasco de duraznos. Se levantó de nuevo. Esta vez, llevó el frasco a lo que solía ser la habitación de Ezran. Lo dejó sobre la chimenea, cerró la puerta y se acurrucó en la cama. Estaba demasiado conmocionado esta noche, eso es todo, pensó. Demasiado cansado, demasiado estresado, podría intentarlo mañana. Cuando estuviera más preparado mentalmente. A la mañana siguiente, exhausto y sin ganas de nada, Cayún fue jalado a una alcoba por Soren. El rubio alto recorrió el pasillo con la mirada, de un lado a otro, y luego, con una sonrisa de orgullo, dijo, estaba pensando en lo mal que se te da todo. Y en que probablemente necesites practicar un poco antes de que llegue tu amiga elfa. Así que, sacó el brazo que había estado escondido debajo de su capa. En su mano había un frasco de melocotones. Rayla, un momento, por favor, llamó Runan desde su asiento. Etari estaba a su lado, y ninguno de los dos parecía particularmente cómodo. Rayla se detuvo al subir las escaleras hacia la cama. Su instinto le advertía que algo pasaba. Aún así, obedientemente fue hacia ellos. Vale. ¿Por qué no te sientas? Etari intentaba mantener la calma y la cortesía.
Solo después de tantos años de conocerlo, su mirada delataba su inquietud. Lo hizo, pero los observó atentamente, buscando alguna pista sobre el rumbo de la conversación. Considerándolo todo, llegó a una conclusión. Si se trata de dónde viviré cuando regrese, ya he solicitado un permiso de vivienda. Aunque con Runan era menos obvio, ambos estaban abiertamente sorprendidos. ¿Lo tienes? Me dolió escuchar un pequeño matiz de tristeza en la voz de Tari. Se encogió de hombros a medias. Bueno, o sea, no es justo que esperes quedarte aquí cuando tenga un hijo. Además, solo hay 2 habitaciones. ¿Dónde dormirían? La pareja compartió una mirada, hablando sin palabras. Terminó con Etaria sintiendo a regañadientes. Rayla, sabes que nos alegra que te quedes todo el tiempo que quieras. De hecho, íbamos a sorprenderte convirtiendo la oficina de Runan en una guardería. Se quedó boquiabierta. Espera. ¿En serio? Runan sonrió y dijo, ¿por qué crees que te prohibí entrar a esa habitación? Cosas ultra secretas relacionadas con el gremio. En mi casa, donde cualquiera puede encontrarlo. Bueno, cuando lo dijo así, Etari intervino rápidamente. Aún podemos tenerla amueblada y convertida en una habitación infantil para cuando llegues a casa. Pero también podemos ayudarte a empezar a construir tu propia casa, si eso es lo que quieres. Rayla no estaba segura de lo que quería. Por un lado, le encantaría quedarse allí, en la comodidad del hogar que conocía desde pequeña. También podría significar que, si ser madre soltera se volvía demasiado difícil, tendría seres queridos cerca que la ayudarían. Por otro lado, los elfos de la sombra lunar solían mudarse de la casa de sus guardianes al casarse o tener hijos. Si su unión con este príncipe humano resultaba fructífera, encajaría sin duda en la segunda categoría. Afortunadamente, la voz firme de Runan interrumpió el debate mental. No tienes que decidir esta noche. La opción está ahí si la quieres. Rayla se sintió aliviada. Les dedicó una sonrisa a cada uno. Gracias. Significa mucho para mí. Etari extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Para eso está la familia. Ese pequeño consuelo ayudó a aliviar el corazón de Rayla. Allí estaba, intentando planear cómo obtener su permiso de vivienda, contratar constructores, construir una nueva casa, mudar sus pertenencias y hacer el espacio habitable, todo antes de que fuera demasiado grande para mudarse. Menos mal que Runan y Etari ya habían planeado su sorpresa, aunque fuera un poco triste arruinarla. Hablando de sorpresa. Entonces, ¿de qué querías hablar? Cierto, Etari se aclaró la garganta. Bueno, verás. Runan y yo estábamos hablando y acordamos que, podrías tener algunas preguntas. Rayla casi saltó de la silla con las ganas que tenía de estar lejos, muy lejos de esta conversación. Sí, ya me has contado cómo se hacen los bebés. Lo sabemos. Pero eras un niño en aquel entonces, y pensamos que podrías tener más preguntas ahora que eres adulto. La voz de Runan era cortante y áspera. Parecía que quería terminar esta conversación lo antes posible. Claro, se sentaría y sería minucioso, pero ella presentía que no quería tener esta conversación otra vez. O sea, ¿qué más hay que saber? Introduce su daga en mi vaina. Hazlo suficientes veces, y listo. Con la luna encima, sentía que sus mejillas empezaban a sonrojarse. Ya tenía 23 años. No necesitaba estar conversando. Bueno, sí, Etari se removió involuntariamente, incómodo. Aunque debes tener en cuenta que, no siempre será de acero endurecido. A veces, tendrás que animarlo. Rayla solo deseaba desaparecer. Si tan solo fuera luna llena, podría hacerse invisible y salir de allí. Lo sé. Por eso he estado entrenando con Andrómeda. Claro. Sí. Por supuesto, se volvió casi suplicante hacia su esposo en busca de ayuda. Por desgracia, Runan permaneció en silencio. Así que Etari afrontó el tema una vez más. Entonces no tienes preguntas. Nada que te ayude a sentirte más tranquilo ante lo que viene. Nada que pudiera o quisiera preguntarle a sus segundas figuras paternas. Es solo sexo. De verdad, ¿qué tan difícil puede ser? Si está nervioso no será nada difícil. La mente de Rayla se quedó en blanco por un momento.
¿Acaso Runan acababa de hacer un chiste picante? Casi se rió. Casi. Esto probablemente sería mucho más gracioso después. Ahora mismo. Mira, agradezco que estés dispuesta a hablar conmigo de esto. Pero estoy bien. Ya sé lo que necesito saber, y lo que no, lo averiguaré sobre la marcha. Los hombros de Tari se relajaron. Si estás seguro. Estoy seguro. Súper seguro. Runan asintió. Entonces todos deberíamos dormir un poco. Solo recuerda que puedes preguntarnos cualquier cosa que se te ocurra antes de irte, añadió Etari rápidamente. Bien. Gracias. Nunca se había sentido tan aliviada al llegar a la seguridad y el aislamiento de su dormitorio esa noche. No es que hubiera descansado nada después de desplomarse en la cama. De hecho, era igual que las últimas noches, porque había llegado el 1 de septiembre y, con él, la temporada había comenzado. Y en tan solo 3 noches, llegaría su turno de hacer el viaje. Luna, ¿por qué había pensado alguna vez que esto había sido una buena idea? Notas. Es mi cumpleaños, pero ustedes se llevan el regalo. Irónicamente, simplemente sucedió así, pero no creo que ninguno de nosotros se queje. Queridos primals, me encantó escribir este capítulo. Sí, me reí un montón. Ya sé, todavía no hay nada obsceno, pero esta parte era demasiado buena para omitirla. Dato curioso. La parte sobre los melocotones era en realidad una referencia a un viejo video. Sexo porno versus sexo real. Todo el video usa comida como ejemplos. Si no lo han visto, se los recomiendo muchísimo, es informativo y un poco tonto. https://www.youtube.com/watch_Q64 También, un saludo a quienes preguntaron sobre la charla que Tari y Runan le dieron a Rayla. No lo había pensado al principio, pero gracias a ustedes me inspiré para escribir el final de este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. En fin, gracias a todos de nuevo por leer. Como siempre, estoy muy agradecido por todo su cariño, apoyo y comentarios. Sois los mejores. 3.